¿Cómo es posible que un hombre que habló cara a cara con Dios, que abrió el mar, que condujo milagros y entregó la ley, reciba un no tan definitivo que le impide entrar en la tierra prometida? ¿Qué hay detrás del rechazo divino a quien parecía el siervo más fiel de Israel? El secreto del error de Moisés reside en una escena breve, cargada de símbolos. Una roca, una vara, agua y palabras que no llegaron a ser lo que debían. Ese episodio en Meribá, Números 20, no es solo un traspié personal, es una lección sobre cómo Dios protege la revelación, cómo exige representación fiel de su santidad y cómo transforma incluso nuestras faltas en enseñanza. Hoy nos detenemos en ese instante decisivo para preguntar, ¿por qué Dios dijo no a Moisés? Antes de avanzar, un aviso práctico. Si te interesa profundizar en estudios bíblicos como este, suscríbete y acompáñanos en las próximas reflexiones. No es una frase de cortesía. Entender pasajes como Meribá requiere comunidad y tiempo, y en este canal abordamos ese acompañamiento. Ahora volvamos a la historia. Recordemos el patrón, Refidim y Meribá. Para comprender lo que sucede en Meribá, necesitamos retroceder a un patrón que la audiencia de la Escritura reconocía de inmediato. En Éxodo 17 está la primera escena. Los israelitas sedientos se quejan. Dios instruye a Moisés a tomar la vara, acercarse a la roca y golpearla. De ella brota agua y el pueblo bebe. Esa imagen, roca, vara, golpe, provisión, se vuelve icónica. La vara del siervo, la roca que da agua, el golpe que produce vida, elementos cargados de memoria teológica para el pueblo. Ahora comparemos con Números 20. El pueblo vuelve a necesitar agua. El contexto humano es denso. Ha muerto Miriam, Números 21, la hermana que había sido una figura de liderazgo y consuelo. Moisés y Aarón sienten el peso del duelo y la dirección del pueblo sobre sus hombros. La comunidad está tensa, y la tensión pública se convierte en una emergencia espiritual. Dios dice a Moisés y Aarón que tomen la vara, reúnan a la congregación y le hablen a la roca, para que ella dé agua. La instrucción, al menos en la forma en que aparece en el texto, difiere de la escena de Refidim. Ya no es golpear, sino hablad. Ese cambio no es un detalle nimio. Si la primera escena enseñó un modo de actuar, la vara en la mano del siervo, el golpe ritual que produce provisión, la segunda escena altera la pedagogía. Ahora se pide fe en la palabra, no en el signo de la fuerza física. Para una nueva generación que ha visto la manifestación por acción, hay una transición pedagógica hacia la obediencia a la palabra divina. La discrepancia entre ambas instrucciones es el punto de partida de nuestra atención. Moisés obedece, aparece ante la asamblea, pero su respuesta no refleja plenamente la nueva forma que Dios había dictado. La escena textual, lo que el relato dice y lo que sugiere, no vamos a reescribir diálogos que la Escritura no consigna literalmente. Iremos a lo que el texto sí presenta. En Números 20 encontramos una secuencia clara. La muerte de Miriam, la queja del pueblo, la orden divina de hablad a la roca, y la actuación de Moisés que culmina con agua fluyendo. Entre la orden y el resultado hay, sin embargo, una fricción. Moisés dirige su palabra, según el texto emplea términos duros, incluso llama rebeldes a los oyentes, y luego golpea la roca 2 veces con la vara. El agua brota, la necesidad se satisface, pero la respuesta divina es sorprendente. Dios declara que, por no haberle santificado ante los hijos de Israel, Moisés y Aarón no conducirán a la asamblea a la tierra prometida. Números 20:12. Es importante anclar aquí 2 observaciones hermenéuticas que nos guardan de conclusiones apresuradas. Primera, la sanción divina no se previene del contexto de santidad,
que la Escritura desarrolla consistentemente. No se trata de un capricho, sino de una medida enmarcada dentro de la pedagogía divina sobre la representación. Segunda, la narración muestra, no disimula, la complejidad moral del instante. Hubo resultado, el agua, pero también una falla pública en la manera de presentar a Dios ante el pueblo. 3 fallas en la actuación de Moisés: discurso, crédito y gesto. Si leemos el episodio con calma, vemos, entre líneas, al menos 3 instrumentos por los que el liderazgo de Moisés se vuelve problemático en ese momento concreto. Primero, la palabra que pronuncia. El texto sugiere que Moisés no es solamente un portavoz sereno. Emplea un tono que marca distancia con la gente, los llama rebeldes y les recrimina la sequedad de su fe. Etiquetar a un pueblo que sufre como rebelde es una proyección que desarma la función mediadora del líder. Recordemos, el papel de Moisés es representativo. Él no es un juez que pulveriza, sino un intercesor que refleja a Dios. Llamar rebeldes a los hijos de Israel en ese momento puede ser leído como una pérdida de la empatía y de la misión mediadora. Segundo, la forma de atribuir la acción. En el discurso de Moisés se cuela una pregunta retórica. En el texto, una frase que, según la versión, suena casi como «sacaremos agua de esta roca para vosotros», que puede interpretarse como si Moisés estuviera reclamando el mérito del prodigio o, cuando menos, dejando entrever que la acción era suya. Hay una tensión sutil entre la representación, Dios obra a través de su siervo, y la apropiación del acto por parte del líder. La representación exige que el líder haga ver la gloria y la santidad de Dios. Apropiarse del milagro o colocarse en el centro empaña esa visión. Tercero, el gesto, el golpe doble. En la memoria teológica israelita, la primera escena, Éxodo 17, incluía un golpe que produjo agua. En Meribá Moisés, al menos según el texto, golpea la roca 2 veces. El gesto mismo es significativo por su repetición. En términos rituales y simbólicos, la reiteración puede hablar de desesperación, de ira, de una necesidad de reafirmar un poder que se percibe disminuido. En lenguaje simbólico, golpear la roca una vez se ajusta al patrón fundador. Golpear 2 veces puede transmitir la idea de insuficiencia o de querer forzar la conservación de un antiguo modo frente a una nueva pedagogía divina. No afirmamos que ese doble golpe por sí solo explique todo. Sí decimos que, en conjunto con la palabra y la apropiación, conforma una actuación que no santifica a Dios delante del pueblo. La palabra hebrea y la tradición rabínica Tzur y Sela, para quienes buscamos profundidad exegética, un punto que aparece en la tradición judía y que ayuda a iluminar la escena sin convertir la lectura en dogma, es la atención a términos hebreos para roca, tsvr, tesur, y sl, Sela. El estudio del léxico no resuelve todas las preguntas, pero nos ofrece pistas sobre cómo antiguas lecturas distinguieron matices semánticos que hoy podemos aprovechar con cautela. La palabra tzur aparece en poemas y canciones y connota una roca como recurso firme y protector, a menudo con matices metafóricos. Por ejemplo, en Salmos, Dios es mi roca. Sela, por su parte, es más concreta, más roca en el sentido físico, la masa que constituye una formación dura. Algunas lecturas rabínicas antiguas han sugerido que la primera escena podría implicar un tipo de roca distinto al de la segunda, y que esa diferencia lexical apunta a modos distintos de interacción. En un caso, una roca que responde a un acto ritual, en otro, una roca que es llamada a responder a la palabra. No es necesario aceptar todas estas distinciones como verdades definitivas. Sí conviene reconocer que para los intérpretes históricos, el matiz de las palabras no era irrelevante.
Al usar estas lecturas, tenemos dos advertencias. Primero, las tradiciones rabínicas son lecturas históricas valiosas, pero no infalibles. Segundo, la atención a términos no debe convertir la exégesis en un tecnicismo estéril. Lo genealógico que importa es la tendencia del texto a contrastar viejos y nuevos modos de relación con Dios. Acción, rito frente a palabra, proclamación. La tipología cristológica. Una lectura que abre, no que encierra. A partir del Nuevo Testamento, los cristianos han visto en la roca de la que bebieron los israelitas una figura de Cristo. 1 Corintios 10:4 dice que la roca era Cristo, lectura que en la tradición cristiana alimenta una tipología profunda. La roca que da agua prefigura a aquel cuya carne y sangre traen vida. Juan 19:34. Cuando un soldado hiere a Jesús en la cruz y sale sangre y agua, aparece en los expositores como una imagen que enlaza con el agua que brota de la roca. Si traemos esta lente cristológica al episodio de Meribá, emerge una pregunta teológica inquietante. Si la roca figura a Cristo, ¿qué significa que en Refidim la roca fuera golpeada y en Meribá se pidiera hablar a ella? Algunos han sugerido que el golpe único en el antecedente tipifica el golpe singular y suficiente de la cruz, una acción única que trae redención. Repetir el golpe, golpear dos veces, podría leerse como un gesto que sugiere insuficiencia. Una insistencia en métodos antiguos, cuando la historia de la redención apunta a la suficiencia de un solo acto. Aquí debemos cuidar con la postura. No afirmamos que esta tipología sea la única lectura posible, ni que demuestre de forma mecánica la razón final del veredicto divino sobre Moisés. Lo que sí sostenemos es que, para la teología cristiana, el simbolismo de la roca y la manera de tratarla son extraordinariamente significativos. Dios protege la claridad tipológica que apunta a Cristo, y la forma en que los representantes divinos actúan frente a la comunidad debe preservar esa claridad. La responsabilidad representativa, el peso de la figura pública. Volvamos al elemento humano del relato. Moisés no es un fiel cualquiera, es el mediador por excelencia entre Yahvé y la asamblea. Esa función representa una responsabilidad agravada. Los líderes que ocupan el centro público son custodios de la imagen de Dios. No solo actúan por sí mismos, su palabra y sus gestos enseñan, legitiman y modelan la relación del pueblo con Dios. Imaginemos una ilustración contemporánea. Un cirujano con una historia impecable, reconocido por salvar vidas, comete un error en un procedimiento en el que la seguridad de los pacientes depende de seguir un protocolo nuevo. No estamos ante una metáfora para igualar la moral de ambos escenarios, sino ante una imagen que ayuda a ver cómo la confianza pública magnifica el efecto del error. El elemento relevante no es la falla técnica en abstracto, sino su efecto sobre la comunidad y sobre la percepción pública de aquello que el líder representa. En el caso de Moisés, la falla tenía consecuencias pedagógicas y tipológicas. Su palabra y su gesto, dados en un contexto de cansancio y duelo, pudieron transmitir al pueblo una representación desviada, un Dios que actúa por la fuerza de su siervo más que por su palabra, o un mediador que reclama protagonismo frente al Eterno. La frase de Dios, «No me santificaste ante los hijos de Israel», apunta precisamente a esa dimensión. La acción del líder no hizo honor a la santidad divina ante la nación. No mostró la gloria y la autoridad de Dios de la forma que era necesaria entonces. Cansancio, duelo y el rostro humano del líder. No podemos discutir históricamente las motivaciones internas de Moisés sin caer en la especulación. Sin embargo, el texto mismo nos permite atisbar elementos humanos que matizan su conducta.
Miriam ha muerto. La pérdida de un familiar cercano en el liderazgo influye en el ánimo, la disponibilidad emocional y la capacidad de intercesión. Sumemos 40 años en el desierto de responsabilidad continua, tensiones con la generación que vagó y que pretendía entrar en la tierra, y tendremos un panorama donde el agotamiento se convierte en factor real. El agotamiento espiritual no justifica la falta, pero ayuda a entenderla. Un líder cansado puede perder la paciencia, puede ser más propenso a acusar y a reafirmar su autoridad de maneras que antes no haría. Esa dimensión humana es central en la reflexión pastoral. No podemos desentendernos del cuidado de quienes ocupan espacios de representación. La escena de Meribá, entonces, no solo revela una falla individual, muestra la necesidad de sistemas que sostengan a los líderes para que no sucumban a la proyección, al orgullo o a la descarga emocional en momentos críticos. Intercesión representativa y consecuencias colectivas. La Escritura presenta a Moisés como intercesor, y la intercesión implica tomar sobre sí la carga del pueblo. No es extrañar, entonces, que la sanción que le alcanza tenga un carácter representativo. La comunidad no entra en la tierra prometida bajo su liderazgo. Esto no equivale a decir que Moisés fue expulsado del pueblo en el sentido absoluto. Más bien, la narrativa lo coloca frente a una redirección. No conducirá en la entrada, pero no queda anulado su papel en la historia de la salvación. Esta tensión entre la carga personal del intercesor y la responsabilidad colectiva abre una pregunta teológica. ¿En qué medida los líderes pagan consecuencias públicas por fallas que, aunque personales, afectan a la comunidad? La respuesta bíblica no es simple ni monolítica. Hay un principio de justicia y de santidad que exige medidas correctivas y hay, al mismo tiempo, la providencia que integra la falta humana en la historia redentora sin que Dios sea injusto. En otras palabras, la sanción de Moisés debe verse como disciplina con propósito formativo y preservador de la revelación, no como un castigo caprichoso. Miniganchos. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Hemos establecido el escenario, el contraste entre Refidim y Meribá, la muerte de Miriam y el cansancio de Moisés, la instrucción divina para hablar a la roca y la respuesta de Moisés que culmina con un golpe doble y palabras duras. Hemos trazado 3 fallas prácticas: discurso, apropiación y gesto, y hemos situado estos hechos frente a lentes hermenéuticas: lexicográfica, Sur, Sela; tipológica, roca, Cristo; y pastoral, responsabilidad representativa. Pero quedan preguntas cruciales que apenas hemos empezado a abrir. ¿Por qué Dios describe la falla como «no me santificaste delante de los hijos de Israel»? ¿Cuál es exactamente el daño que la acción de Moisés produce en la percepción del pueblo sobre Dios? ¿De qué manera la tipología de la roca exige una conservación que va más allá de un detalle ritual? Y, teológicamente hablando, ¿cómo armonizamos la justicia divina, que aplica una sanción con la misericordia, que no anula a su siervo? En la próxima parte profundizaremos en esas preguntas. Iremos verso por verso al pasaje de Números 20. Examinaremos la frase hebrea que pronuncia Dios y su resonancia en el resto de la Escritura. Detallaremos las lecturas rabínicas sobre los términos y cómo, con prudencia, pueden orientar nuestra comprensión cristológica. También miraremos cómo las referencias del Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:4 y Juan 19:34, iluminan el simbolismo y qué implicaciones prácticas tiene todo esto para los líderes de hoy, para vosotros que pastoreáis, enseñáis o guiáis comunidades. Antes de avanzar, queda una cosa clara. El no que recibió Moisés no puede leerse como una anulación absoluta de su relación con Dios.
la narrativa que sigue, la visión de la tierra desde el monte, su entierro por el Señor y su aparición con Elías en la transfiguración, sugiere que la historia de Moisés no terminó en revancha divina, sino que fue incorporada en el plan redentor más grande. Pero esa redención no borra la lección. La santidad de Dios exige representación fiel, y la formación de un líder pasa también por reconocer límites, recibir disciplina y volver a alinearse con la misión. Ahora nos toca mirar más de cerca la frase en la que Dios resume el problema: por no haberme santificado delante de los hijos de Israel. ¿Qué significa santificar a Dios en la esfera pública? ¿Cómo se santifica Dios por medio de un siervo humano? Para responder, hay que ir al corazón del lenguaje bíblico sobre santidad y representación. Lentamente, veremos que santificar implica mostrar la alteridad de Dios, su otronés, su pureza y su autoridad, de modo que el pueblo lo reconozca como lo que Él es y no lo confunda con el funcionario, el milagro o la costumbre. Al aproximarnos a esa frase, presentaremos diferentes lecturas: la exposición literal, incumplimiento de instrucciones específicas; la lectura tipológica, vulneración del simbolismo que apuntaba a Cristo; y la lectura comunitaria, pérdida de la enseñanza pastoral que debía formarse en la nueva generación. Cada una aporta matices, cada una debe ser tratada con rigor y con humildad hermenéutica, y cada una nos dará herramientas prácticas para la vida de liderazgo cristiano. Nos detendremos aquí, en el umbral de una exégesis más pormenorizada, porque comprender plenamente la carga de esa frase exige leer con calma Números 20 y cotejar su lenguaje con otras declaraciones de la Escritura sobre santidad y liderazgo. En la continuación abriremos el texto hebreo, seguiremos paso a paso la narrativa y traeremos voces antiguas y contemporáneas para iluminar el porqué del no y para extraer cómo esta historia forma a la comunidad de fe hoy. Cuando Dios pronuncia esa frase tan severa, por no haberme santificado delante de los hijos de Israel, no está proferiendo un juicio aislado que solo castigue la falla técnica de un gesto mal hecho. Está más bien señalando una fractura en la representación pública de la santidad divina. Para entrar en el meollo de lo que dice esa oración, necesitamos rastrear el significado del verbo que allí aparece, ubicarlo en la economía bíblica de la santidad y ver cómo esa dimensión se articula con la función única de Moisés como mediador. En hebreo, la idea de santificar se despliega a partir de la raíz KDSH, Kadash. Esta raíz puede significar separar, consagrar, hacer santo, pero también, en contextos relacionales, honrar o revelar la alteridad de Dios a la vista de los hombres. Cuando la Escritura habla de santificar el nombre de Yahvé, lo hace en un sentido público, que el pueblo y las naciones reconozcan la diferencia esencial entre Dios y lo creado, que el comportamiento humano muestre que Él no es como los ídolos o las expectativas humanas. Por eso, decir que alguien no santificó a Dios delante del pueblo equivale a afirmar que, por medio de su palabra y gesto, no permitió que la nación viera a Dios tal como Él es. ¿Qué pudo implicar en la práctica esa falta de santificación? Hay al menos 3 efectos paralelos que la narración sugiere, tomándolos desde los elementos explícitos del texto y desde la resonancia teológica más amplia. Primero, la pérdida de claridad sobre la fuente de la acción divina. El líder no es la fuente última, su función es mostrar que Dios obra. En Meribá, la dinámica textual hace ver, según la mayoría de las lecturas, que Moisés expresa su reproche al pueblo en términos que suenan acusadores, y en el modo de hablar introduce una frase que podría leerse como asumir protagonismo. La pregunta retórica que, traducida libremente, viene a decir algo parecido a ¿de esta roca sacaremos agua para vosotros?
Esa forma lingüística puede interpretarse como un desplazamiento del protagonismo desde Dios al mediador. En el ámbito comunitario, cuando el portavoz parece erigirse en origen del milagro, la percepción pública se altera. No se santifica a Dios, se ensalza al siervo. Para una comunidad en formación, la generación que verá la tierra prometida, esa señal podía ser profundamente formativa en el mal sentido. Enseñar que la provisión depende del liderazgo humano y no de la palabra y promesa divina. Segundo, la vulneración de la pedagogía de la nueva generación. Si en Refidim, la acción ritual, la vara golpeando la roca, había sido un signo que la generación del Éxodo entendía y guardaba en la memoria, la instrucción de Números 20 de hablar a la roca apunta a un cambio intencional de método pedagógico. Dios está moviendo al pueblo a fiarse de la palabra, no solo de la repetición de signos. Moisés, con su doble golpe, parece revertir esa transición. Reintroduce el gesto que pertenecía a la economía previa, y al hacerlo, amenaza con confundir a los jóvenes sobre la forma en que Dios ahora quiere ser reconocido. No santificar a Dios, en este sentido, es impedir que la enseñanza teológica avance, es fijar la mirada del pueblo en el instrumento y no en la palabra que, en la historia del pacto, debía ahora sostener la fe de la nueva generación. Tercero, la proyección de ira que eclipsa la misericordia de Dios. Golpear 2 veces la roca tiene una carga simbólica. La reiteración puede indicar desesperación, pérdida de paciencia o el intento de imponer la voluntad propia. En el relato, esa violencia gestual, unida a la palabra cortante dirigida a la asamblea, puede transmitir la idea de un Dios que actúa por la fuerza del siervo en vez de por su soberana palabra. Cuando la manifestación de Dios pasa por la rabia y la exhibición de control humano, la santidad de Dios, su otro carácter, queda en segundo plano ante una experiencia de poder humano. Si lo que la comunidad recibe es una imagen deformada, Dios que se impone mediante el brazo del hombre, entonces la función santificadora del liderazgo ha fallado. Al navegar estas 3 consecuencias, no estamos inventando causas. Estamos leyendo lo que el relato mismo sugiere y contrastándolo con el conjunto de la teología bíblica. Es por ello que los comentaristas antiguos y medievales, y también la tradición cristiana, han ofrecido lecturas complementarias. Algunos subrayan la desobediencia formal, no haber cumplido literalmente la instrucción de hablad. Otros, la rudeza del tono de Moisés. Otros aún, la apropiación del prodigio como mérito propio. Ninguna de esas lecturas, por sí sola, agota la escena. La fuerza del texto está en la simultaneidad de fallas. Palabra, gesto y apropiación configuran un escenario en el que la función mediadora de Moisés se ve comprometida. Es útil, en este punto, traer a la mesa cómo algunos intérpretes han señalado matices léxicos y textuales. La diferencia entre las palabras hebreas para roca, tsvr, tsur y sl, sela, que mencionamos antes, por ejemplo, no resuelve ninguna verdad doctrinal, pero revela que los lectores antiguos estaban atentos a incluso cambios pequeños de idioma para leer modos de relación con aquello que representa la fuente de vida. De manera similar, las traducciones y variantes textuales introducen matices en la forma exacta de la instrucción divina y en la formulación de la respuesta de Moisés. Todo ello nos obliga a no cerrar la discusión apresuradamente. El texto bíblico es denso, plurivocal, y ha sido interpretado en gran variedad de tradiciones. Por eso repito, estas son lecturas plausibles que, combinadas, ayudan a entender por qué el veredicto divino fue tan serio. ¿Cómo encaja en todo esto la lectura cristológica que ve en la roca una figura de Cristo? Paulinas y joánicas proyecciones hermenéuticas
ofrecen perspectivas ricas que no deben ser ignoradas. 1 Corintios 10:4 afirma que la roca era Cristo, y Juan 19:34, al relatar que de la costilla de Jesús brotaron sangre y agua en la cruz, añade una imagen que muchos padres de la Iglesia y teólogos han vinculado con la provisión de vida que la roca simboliza en el Antiguo Testamento. Desde esta perspectiva tipológica, el golpe singular que funcionó en Refidim puede leerse como la prefiguración del acto único y suficiente de la cruz. Insistir en repetir el golpe en Meribá puede interpretarse teológicamente como una vuelta a métodos coetáneos que no encajan con la consumación ya obra del Mesías. Insisto, esto no es una prueba histórica en sentido moderno, sino una lectura teológica que aporta significado cristiano al texto. Si aceptamos la tipología, la sentencia contra Moisés también tiene una dimensión soteriológica: preservar la transparencia de la figura que anuncia la plenitud redentora. En el lenguaje de los teólogos, Dios vela por la claridad del signo mesiánico. Cualquier obstrucción que haga oscurecer ese signo frente a la comunidad es grave, porque arriesga el camino por el que la revelación futura será leída. Ahora bien, ¿cómo se concilian la severidad del veredicto y la fidelidad de Dios al siervo? Aquí la Escritura misma reafirma que la disciplina divina no es destrucción ni abandono absoluto. La narración posterior de la vida de Moisés es compleja y llena de matices. Por un lado, el silencio final del texto sobre la entrada de Moisés en Canaán es claro. No fue él quien condujo a la asamblea a la posesión de la tierra. Pero por otro lado, la historia no lo margina ni borra su gracia. La visión que le concede Dios desde el monte Nebo, la vista de la tierra prometida, su muerte peculiar y su enterramiento por el mismo Señor, Deuteronomio 34:5-6, así como su aparición posterior en la escena de la transfiguración junto a Elías hablando con Jesús, Mateo 17:3, indican que la relación entre Dios y Moisés permanece profunda y redentora. La sanción, por tanto, opera dentro de la dirección providencial del plan divino, disciplina que redirecciona, no destrucción que aniquila. Al considerar el rol del liderazgo, conviene traer a colación un principio bíblico claro: los que enseñan llevan una carga mayor. Santiago advierte que no muchos de vosotros seáis maestros, porque el maestro recibirá mayor condenación. Santiago 3:1. Esta advertencia no busca infundir miedo paralizante, sino subrayar la gravedad de representar a Dios delante de otros. La responsabilidad pública exige un estándar más alto, porque los efectos de la acción del líder trascienden su persona y moldean la fe de la comunidad. Moisés, como cabeza visible del pacto, se halló en la intersección de esa expectativa. Su falla no fue solo suya, fue formativa para otros. Por eso la respuesta divina contiene una dimensión pedagógica y correctiva. Es sano, sin embargo, mantener una distinción teológica que el texto mismo cuida. Sanción no equivale a eliminación del servicio del elegido. La narrativa de Moisés conserva su dignidad y con ello nos ofrece una enseñanza doble y complementaria. Por un lado, el llamado a la obediencia y a la humildad. Por otro, la seguridad de que la misericordia de Dios no es extinguible por una falta, por grave que sea. La historia cristiana ve en la aparición de Moisés, en la transfiguración, una confirmación de que el lugar del mediador no queda vacío. La ley y los profetas se encuentran con el cumplimiento en Cristo. Moisés, entonces, participa de esa historia mayor. Desde la perspectiva pastoral y práctica, la escena de Meribá contiene lecciones concretas para quienes ejercen liderazgo hoy. No se trata de convertir el pasaje en una lista de mandamientos simplistas, sino de extraer principios que nos ayuden a configurar una práctica fiel y humilde. Un primer principio es la obediencia a la palabra específica de Dios.
No siempre las prácticas pasadas siguen siendo la mejor forma de representar a Dios en nuevos contextos. Un líder sabio aprende a distinguir entre lo que es principio eterno y lo que es práctica contextual. En el caso de Meribá, la instrucción variaba. Una vez fue golpea y otra vez hablad. La fidelidad no consiste en repetir fórmulas por inercia, sino en ajustarse a la revelación presente. Pregúntate, ¿en mi ministerio hay costumbres que repetimos por comodidad más que por fidelidad a la palabra presente de Dios? Un segundo principio es la integridad del lenguaje público. La manera en que hablamos del pueblo y de sus luchas importa. Llamar rebeldes a quienes sufren no solo hiere, sino que puede alejar la función intercesora del líder. El representante de Dios debe cuidar la lengua para que sea puente y no muro. Esto significa, en la práctica, evitar descalificaciones públicas, moderar el tono en los momentos de tensión y priorizar la empatía sin diluir la verdad. Un tercer principio atañe a la distribución del crédito. El culto auténtico desplaza el centro desde el líder hacia Dios. Cuando los logros, los signos o las soluciones se atribuyen al siervo, el pueblo aprende a mirar al hombre en vez de al Señor. En la reforma práctica de la comunidad conviene enseñar a nombrar a Dios como autor de la provisión y a instituir prácticas públicas que reemplacen la autoglorificación por gratitud compartida. Un cuarto principio de gran importancia pastoral es el cuidado del líder en su humanidad. Moisés estaba fatigado, en duelo. Este elemento humano no justifica la falta, pero la explica y nos obliga a construir sistemas de sostenimiento. Comunidades que comparten la carga, consejería que acompaña el duelo, límites saludables que evitan el desgaste. La prevención del agotamiento no es una comodidad, sino una medida de fidelidad al pueblo que necesita líderes claros y sanos. Un quinto principio es la institucionalización de la rendición de cuentas. Ningún líder comanda con impunidad. La comunidad debe establecer vías de supervisión, diálogo y corrección que permitan rectificar antes de que un gesto aislado se vuelva formativo en sentido negativo. Esto no elimina la costosa vulnerabilidad humana, pero reduce el riesgo de daño masivo. Tomando estas lecciones prácticas, es posible ofrecer pasos concretos para líderes que se reconocen en riesgo de repetir errores semejantes. Revise su lenguaje público. Evite etiquetas deshumanizadoras. Pida a colaboradores que le ayuden a calibrar el tono en momentos de crisis. Compruebe si repite prácticas por inercia. Cada gesto ritual o simbólico debe pasar por la pregunta, ¿esto hoy honra a Dios delante de las nuevas generaciones? Administre su corazón doliente. No minimice el duelo ni el cansancio. Procure descanso real, supervisión pastoral y acompañamiento profesional si es necesario. Practique la atribución de la gloria. En cada relato público, nombre a Dios como el agente de la obra. Dé lugar a la comunidad para testimoniar la acción divina. Fortalezca la rendición de cuentas. Implemente equipos que puedan confrontar con amor, no con complacencia ni con juicio punitivo. Para la comunidad de creyentes, la lección también tiene ribetes prácticos. Aprender a ver la disciplina divina como formativa y no como venganza. Sostener a los líderes en su vulnerabilidad. Exigir transparencia sin caer en la idolatría del líder, y cultivar una fe que reconoce tanto la misericordia como la santidad de Dios. Cuando la comunidad comprende que la santidad de Dios requiere representación fiel, no se precipita a idolatrar el gesto humano ni a abusar de la licencia pastoral. Por el contrario, acompaña en corrección y en restauración. Volvamos ahora a los horizontes teológicos que rodean la redención de Moisés. La transfiguración, Mateo 17, 1, 9, Marcos 9, 2, 8, Lucas 9, 28, 36.
Donde Moisés y Elías conversan con Jesús, no es un contrapeso que borre la sanción, es más bien un encuadre que permite leer la trayectoria de Moisés bajo la luz del cumplimiento mesiánico. Allí, la ley y los profetas encuentran su plenitud en la persona de Jesús. La aparente exclusión del lugar final del liderazgo de Moisés no equivale a una condena definitiva de su persona. La visión apunta a la consumación. La historia de Israel no se rompe por la falta de su mediador, sino que se inserta en la obra redentora mayor que culmina en Cristo. En ese sentido, la figura de Moisés es preservada y ennoblecida, aunque su camino particular terminara antes de la entrada a Canaán. Asimismo, el detalle de que Dios mismo enterrara a Moisés, Deuteronomio 34, 5, 6, ha sido leído por muchos comentaristas como indicio de afecto y de una protección especial. De nuevo, no se trata de resolver todos los misterios del texto, sino de notar que la sanción no priva a Moisés de la gloria que su llamada implicó. La tensión entre disciplina y gracia es, por tanto, parte intrínseca de la economía divina. Hay además una lección comunitaria sobre la memoria colectiva. El pueblo de Israel no olvidó a Moisés, lo recordó, lo veneró y lo colocó en el lugar central de la tradición. La memoria eclesial, por su parte, debe aprender a no borrar los errores, pero tampoco a convertirlos en la única narrativa sobre una vida. La memoria redentora reconstruye, reconoce el fallo, aprende de él y conserva la obra del siervo en su lugar correspondiente. Finalmente, volvamos a la pregunta que encendió este estudio. ¿Por qué Dios dijo no a Moisés? La respuesta, tal como el texto ofrece y la tradición reflexiona, no es unívoca. No fue un rechazo absoluto del siervo amado, sino una medida que preserva la revelación y la pedagogía del pueblo. Fue la imposición de una consecuencia que subraya la importancia de la representación fiel de la santidad divina, la integridad del liderazgo y la necesidad de formar a las generaciones venideras, de modo que comprendan que la provisión última proviene de la palabra y la promesa de Dios, no de la fuerza humana. La historia de Moisés nos mantiene en tensión. Por un lado, la dura realidad de la sanción. Por otro, la ternura providente que incorpora la falta en la narración redentora. Para el creyente y para el líder contemporáneo, esa tensión enseña humildad y esperanza a la vez. Humildad para reconocer que nadie está por encima de la responsabilidad pública. Esperanza porque la disciplina no anula la gracia. Si a estas alturas te queda alguna pregunta concreta sobre la exégesis del pasaje, si quieres recursos para estudiar las variantes textuales hebreas, o si deseas herramientas prácticas para aplicar estas lecciones en tu ministerio local, en la descripción encontrarás un recurso que hemos preparado con bibliografía comentada, traducciones y ejercicios pastorales. Comparte este estudio con alguien que pastorea o lidera una comunidad. Muchas veces, las mejores conversaciones nacen cuando varias manos sostienen la misma reflexión. Confía en que, en manos de un Dios que es santo y misericordioso, incluso nuestros errores pueden ser incorporados en una historia más amplia de transformación y fidelidad.